golpe al pueblo cubano, Díaz-Canel asegura que aumentará el precio del combustible y de algunos servicios y apela a las fuerzas espirituales para salvar la revolución. Durante su intervención ante la Comisión de Asuntos Económicos de la Asamblea Nacional del Poder Popular ANPP, Díaz-Canel reconoció que esta decisión afectaría diversas áreas de la economía cubana. Cuando le subamos el precio al combustible, van a subir algunos servicios y algunos precios, subrayó el gobernante cubano. El aumento del costo del combustible impactará directamente en sectores clave como el transporte y la agricultura. El particular que tiene que comprar combustible a más precios enseguida va a buscar la justificación para subirle el precio al transporte, y el productor agropecuario que tenga que comprar diésel a un precio más alto le va a querer subir el precio a los alimentos, explicó Díaz-Canel. El también primer secretario del Partido Comunista de Cuba PCC no mencionó, sin embargo, el impacto que esta medida podría tener en la población, especialmente considerando que el salario promedio en la isla no excede los $13 mensuales. En su discurso, Díaz-Canel enfatizó la necesidad de implementar estas medidas ante los desbalances macroeconómicos que enfrenta el país. Son medidas que hay que aplicar ya, sentenció, asegurando que se tomarán en cuenta los efectos en las personas más afectadas por estas decisiones. También en la sesión de la Asamblea Nacional del Poder Popular, el ministro de Transporte del régimen cubano, Eduardo Rodríguez Dávila, reconoció la deteriorada situación del transporte de pasajeros en el país, marcada por la escasez de combustible y el mal estado de la red vehicular. El funcionario señaló que la falta de combustible está afectando significativamente la operatividad, con La Habana al 30% de capacidad. A ello se le suma la baja técnica de numerosos vehículos. En octubre, el propio Rodríguez Dávila había reconocido que en La Habana solo estaban funcionando 300 ómnibus de 700 previstos, una situación que limitaba las utilidades de la empresa provincial de transporte y los ingresos de los trabajadores del sector. Para el próximo año, el ministro presentó un plan de acciones para superar la crisis que incluye facilitar la operación de nuevas aerolíneas, la puesta en marcha de un dique flotante para generar ingresos en divisas, la búsqueda de créditos y la introducción de triciclos eléctricos, entre otras medidas. Díaz-Canel apela a las fuerzas espirituales para salvar la revolución. En Palacio ya no saben qué hacer para que no se deshaga el maléfico hechizo de la llamada revolución. Después de décadas de propaganda dirigida a construir el mito y fomentar el credo, la continuidad observa con terror que ya pocos se inclinan a adorarlo y que ya nadie se lo cree. Para ponerle remedio a la sangría simbólica, el Dr. Díaz-Canel llamó en el séptimo pleno del Comité Central del partido a desarrollar las fuerzas productivas y también las fuerzas espirituales de la revolución. Por ahí van los caminos de fortalecer el orgullo de ser cubanas y cubanos, dijo el gobernante designado, o puesto a dedo, como vulgarmente se le conoce, en un vano intento de perfumar el cadavérico proyecto económico, político y social que los jerarcas del régimen le pusieron a liderar. Para desarrollar esas fuerzas productivas, el Dr. Díaz-Canel insiste en adorar las tesis del socialismo y el marxismo, pero la ideología comunista, pobre de nacimiento, ya es una lápida más en la historia. Así que ahora hay que lidiar con lo intangible, salvar la revolución, con ayuda del más allá, ya sea con la energía cósmica o desarrollando fuerzas espirituales en los cubanos para que redescubran el aliento mítico de la revolución. La pobreza intelectual y la indigencia moral de los propagandistas del régimen están llevando su discurso político a niveles de absurdo y ridículo nunca vistos, que contrastan aún más con la práctica de instaurar un capitalismo de Estado totalitario, vender el país a la mafia de Putin y empobrecer y reprimir a los cubanos para que todo transcurra sin más sobresaltos que la desigualdad, la pérdida de soberanía, los apagones y la escasez.
Sabemos que es complicado encontrar los alimentos del día a día, es complicado un apagón de 8 y 10 horas, el tema del transporte, pero confianza, la única salida es la revolución y el socialismo, dijo a finales de septiembre el ministro de Economía y Planificación, Alejandro Gil Fernández. O lo que es lo mismo, hay que tener fe, fuerza espiritual o familiar en el extranjero. Hay que reencontrar los caminos de leyenda y heroísmo, según Miguel Díaz-Canel o Alina Pereira Robio, que son lo mismo, fenómenos ventrílocuos de Granma, el PCC y la cúpula del régimen. El también primer secretario del PCC, otro cargo decorativo, habló del desempeño de Cuba a nivel planetario, recordó la crueldad del bloqueo imperial contra Cuba y pidió no abandonar la confianza en la victoria y tener la certeza de que los cubanos superarán sus desafíos con resistencia creativa. Evocó a Fidel y a Raúl y a la escuela aprendida de ellos, de la corrección oportuna, maestros de la rectificación constante dentro del proceso revolucionario, una fórmula magistral para perpetuarse en el poder, algo que se le complica a una continuidad que no consigue resultados ni poner comida en el plato de la gente. Pero no solo de comida vive el revolucionario, hay que adoctrinarlo y por eso el Dr. Díaz-Canel habló también de la importancia del trabajo político ideológico, una frase que parece un chicle mascado durante decenios, pero que aún son capaces de pronunciar sin atragantarse. Ese trabajo ideológico debe generar emociones y sentimientos y tiene que hacerse de modo muy especial con generaciones nuevas, las cuales se comunican a través de códigos muy propios, diferentes de los anteriores, dijo. A esas generaciones cuya sumisión al proyecto revolucionario es vital para los intereses de la mafia castrista, quiere el puesto a dedo desarrollarles las fuerzas espirituales. Sin embargo, para las mentes enfermas, desesperadas e impotentes que buscan romper la estabilidad del país, caerá todo el peso de la ley. Decía Einstein que la espiritualidad es la fuerza más poderosa para permanecer fiel a tu propósito. Pero el Dr. Díaz-Canel está a años luz de entender el pensamiento del físico, como Pérez Robio de entender al filósofo y matemático Ludwig Wittgenstein, cuando decía aquello de el límite de mi mundo es el límite de mi lenguaje.